Hola hermano, vamos a repasar la parte del día miércoles. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Dirígenos Padre Santo para que sea tu palabra la que se escuche y no la nuestra. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, doy gracias a Dios porque los planes para irme a vivir al campo, abandonar la ciudad para irme a vivir al campo, Dios me ha dicho que va a ser posible. Agradezco a aquellos que han orado por ello. Ahora pido que oren por mis ojos porque cada día miro menos. Me enfermé de los ojos hace unos días y pues no podía leer. Así que tuve que esperar a aliviarme para aliviarme un poco para poder leer y dar el repaso. Ahorita ya veo mejor. Oren para que Dios me ayude en eso y en los planes que tengo de ir a vivir a otro lugar. Bien, disculpen la interrupción, el paréntesis. La lección del día miércoles se titula El Señor luchará por ustedes. Vamos a leer Éxodo 14, 13, 14 y el 25. Éxodo capítulo 14, versículo 13, 14 y 15. Mi Biblia dice de la siguiente manera: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad quedos y ved la salud de Jehová que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Versículo 25. Y quitóles las cuerdas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No era el plan de Dios que el pueblo de Israel se metiera a pelear, se metiera a guerrear. No era el plan de Dios que el pueblo de Israel tomara armas y las usara o combatiera a las demás naciones. El asunto era un asunto de Dios. Dios quería sacar a los cananeos de esa tierra porque la maldad de ellos había sobrepasado los límites que Dios tolera, por lo cual Dios los quería sacar de allí. Y Dios no quería que el pueblo de Israel usara armas, que el pueblo de Israel peleara para sacarlos de allí. ¿Por qué entonces permitió que el pueblo de Israel peleara, que tomara armas y peleara? Por las murmuraciones que hicieron contra Dios cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra, y 10 de ellos vinieron con todo el desánimo. Y por causa de ellos, a excepción de Josué y Caleb, por causa de ellos, pues Dios los tuvo que enviar al desierto durante 40 años hasta que todos ellos murieran,
para que pudieran tomar Canaán. Pero no era el ideal de Dios que ellos pelearan. Dios se iba a encargar de pelear en lugar de ellos. Ninguna arma iban a usar. Dios no tenía el plan de que usaran armas. Es más, Dios ni siquiera iba a usar armas contra aquellas naciones. Ya lo hemos mencionado. Iba a enviar a la avispa, iba a enviar al granizo, iba a hacer caer fuego del cielo, iba a hacer que la tierra temblara. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que permanecer nada más quieto. Eso es lo que sucedió cuando el pueblo de Israel, que era un pueblo indefenso, tenía que cruzar, estaba frente al Mar Rojo y estaba rodeado por los soldados egipcios. Si el pueblo de Israel hubiera peleado contra los egipcios, no hubieran podido salir vencedores. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, si Dios no hubiera actuado y no hubiera destruido al final a los primogénitos, Faraón no los hubiera dejado salir. El pueblo de Israel no tenía poder militar, no era un pueblo guerrero. Aunque practicaba disciplina militar por asuntos de disciplina y cosas así. Pero no porque Dios quería que ensayaran, que practicaran con armas para destruir a las demás naciones. Cuando Moisés quiso usar su fuerza, le salió el tiro por la culata. Echó a perder momentáneamente el plan divino. Nosotros también, cuando no dejamos actuar a Dios y queremos resolver los problemas por nosotros mismos, con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, lo que hacemos es complicar las cosas. Y Dios, así como peleó por el pueblo de Israel, desea hacer las peleas por nosotros también. Muchos hay que quieren combatir al pecado con sus fuerzas. Pero ¿de dónde, mi hermano? Dime, tú eres un pobre mortal. Tú fuiste vencido por el diablo y tú y yo fuimos vencidos por el diablo desde el Edén. Satanás era un ángel poderoso en el cielo. ¿Qué vas a poder tú? ¿Qué voy a poder hacer yo contra un ser poderoso? Por eso en la Biblia se nos dice que velemos y oremos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nosotros no podemos pelear contra el diablo. Dios desea pelear por nosotros. Cuando Jesús habita en nosotros, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él pelea por nosotros y Él logra triunfar. Porque Dios, porque Jesús, porque el Espíritu Santo no conocen la derrota. Y el pueblo de Israel debió de haber entendido eso. Pero como murmuraron, creían que Dios era como un ser humano cualquiera, que Dios los iba a hacer fracasar al entrar a pelear contra aquellos gigantes, porque los muy ignorantes creían que ellos iban a pelear. Pues, si hubieran entrado así, hubieran quedado derrotados. Porque por su ignorancia creían que Dios iba a pelear por ellos. Pero no era ese el plan divino. Es más, Dios ni siquiera los iba a querer matar. Los iba a meter plagas para que se largaran de ahí. Para que se fueran de ahí sin que tuvieran que morir. Eso lo tenemos
manifestado, ya lo hemos dicho, en Rahab y toda su familia. En los que vinieron de Gabaón, los gabaonitas, se manifestó la misericordia de Dios para con ellos. Dios quería manifestar su misericordia a toda la tierra de Canaán. Pero dos cosas había: la rebeldía del pueblo de Dios y el pecado abundante también de los cananeos. Y Dios tuvo que permitir que ellos entraran también a la pelea. Y muchos israelitas murieron también en la pelea. ¿Por qué? Porque estaban peleando ellos. Dios no tenía ese plan. ¿Por qué murieron muchos cuando fueron a pelear contra Jai? Por el pecado que había en Israel. Dios también hoy nos pide a nosotros que abandonemos nuestros pecados, que limpiemos nuestra vida de toda maldad, que santifiquemos y purifiquemos nuestra vida, no por nosotros mismos, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, como Dios lo dijo a través de Zacarías. Así de fácil. Es que nosotros no sabemos pelear, no tenemos poder para pelear. Y pelear contra el diablo es pelear las patadas con él. Él nos va a destruir. Así que confiemos en Dios. En los días finales, durante el tiempo de angustia de Jacob, Él va a pelear por nosotros. Cuando estemos en la lluvia tardía predicando el Evangelio, Él nos dará poder para predicar. Él es quien desea hacerlo todo. Es cosa que nosotros nos consagremos y permitamos que Dios haga su trabajo. Cuando nosotros nos metemos a querer hacer lo que debe de hacer Dios, complicamos más las cosas y nos metemos en problemas nosotros. La lección del miércoles hace una pregunta muy interesante. Dice, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Esto lo escribió Elena de White en Historia de la Redención, página 135. Y la pregunta que viene es, ¿cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente nuestra vida? Esta pregunta puede llevarnos a malos entendidos. ¿Por qué? Porque en el liderazgo de cualquier comunidad social, llámese un gremio, llámese una comunidad social, llámese una iglesia, un sindicato, lo que ustedes quieran, cualquier organización humana, siempre va a haber personas que son narcisistas. Y esta palabra la uso para aquellos que conocen algo de psicología. Narcisista no se refiere solamente a aquellos que se creen que son bien guapos y que merecen todo por ser guapos, que les duele la cara por ser tan guapos. No. El narcisismo es un problema que se da en el seno familiar muchas de las veces, y las pobres esposas, cuando tienen como esposo a un narcisista, es para su condenación, es para su sufrimiento. Es la realidad. Mejor le convenía no haber nacido una mujer que casarse con un hombre narcisista. En la iglesia también hay narcisistas que saben dominar, controlar, manipular a la congregación. Sí los hay, no tenemos por qué negarlos. Cuando suceden esas cosas, el pueblo de Dios pega el grito en el cielo, se queja,
murmura, se queja. Y los narcisistas son muy hábiles para usar la Biblia, para usar lo que se enseña como la lección de escuela sabática, usar los libros del Espíritu de Profecía. Son muy hábiles para usar sus conocimientos, para manipular la mente de aquellos que están bajo su dominio. Y el día que deje de tenerlos bajo su dominio, ese día van a querer morirse. Porque ellos aman el tener gente que esté subyugada bajo sus pies. Y hay muchas personas de esa clase en la iglesia que no están convertidos y que manipulan a la iglesia, causan problemas a la iglesia y la iglesia se queja. Y muchos usan este párrafo, este comentario de la lección de escuela sabática para decir, ya ven, ya les he dicho, ustedes tienen que callarse porque calladitos se miran más bonitos y no decir nada. No murmurar, no quejarse, no decir nada. Mucho cuidado también con eso. Porque el arte de la manipulación en la iglesia se puede desarrollar mucho y pueden adquirir una habilidad espantosa para manipular la Biblia, manipular el espíritu de profecía, manipular todos los libros de autores cristianos, de autores de la iglesia, manipular la lección de escuela sabática para controlar la iglesia y mantenerla subyugada. Un ejemplo bíblico tenemos a Elí y sus hijos. Cómo ellos maltrataban al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nada podía hacer. Nada. Si alguien iba a ofrecer un cordero, un animalito, ellos con los garfios le sacaban la mejor pieza. Se la robaban prácticamente para ellos. ¿Y saben qué pasaba? El pueblo de Israel se empezó a quejar. Se quejaba contra Elí. Se quejaba porque Elí no les decía nada. Lo dejaba pasar todo lo que ellos hacían. Todas las sinvergüenzas que los sacerdotes y no el pueblo común. Los líderes de Israel, los sacerdotes, que deberían de ser el ejemplo espiritual en Israel, pues se quejaban de las torpezas, de las diabluras que hacían estos hijos de Baal, hijos de Belial, que decían ser sacerdotes. Y en el pueblo de Israel puede haber pastores que digan ser pastores, pero que de palabra lo son, o porque estudiaron teología lo son, o porque a alguien le dieron la responsabilidad, cree que puede tener dominio sobre la iglesia y pueden manipular a la iglesia de tal forma que la iglesia lo único que tiene que hacer es quejarse, pegarle el grito, murmurar también y usar palabras como estas, citas como estas, para callar a la iglesia y seguirla manipulando, porque el narcisista, psicológicamente hablando, así es. Hay un plan en Estados Unidos que se llama End It Now. Pon fin a esto, que se refiere al control del abuso. Aquí en Sinaloa, donde yo estoy, en la República Mexicana, se implementó ese plan y lo aplaudo, lo admiro. Pero saben, se han limitado nada más a aplicarlo al abuso contra las mujeres. Esposos que golpean a la mujer o hijos que maltratan a sus padres que ya son ancianos. Pero en Estados Unidos no se limitan a esas dos cosas nada más. Porque allá no protegen al pastor que es sinvergüenza, al pastor que es pícaro
y les ponen reglas a los líderes de la iglesia y también a los pastores para que pongan barreras entre ellos y los miembros de iglesia, de tal forma que tengan límite en su forma como tratan a la iglesia. Me ha tocado escuchar temas de este programa que es muy bonito, que es muy grandioso, pero temas que se dan en Estados Unidos y no aquí en Sinaloa, donde tristemente no lo aplican completo, no sé por qué razón, pero no lo aplican completo. No se enfocan en el abuso de los pastores, no se enfocan en el abuso teológico, que también es un punto en el cual se enfocan en Estados Unidos. No se enfocan en nada de eso, sino solamente el abuso contra los ancianos y abuso contra las mujeres y abuso contra los niños, y es todo. Eso da cabida a que muchos pastores, porque estudiaron teología, sometan a la iglesia a cosas que no deben someterlas. También lleva a que no tengan un límite en su relación personal con la iglesia, y a veces los mismos líderes hagan leña del árbol caído. Tampoco se pone límites a los asuntos teológicos, de tal forma que si algún pastor o algún líder de la iglesia tiene alguna idea que no está bien fundamentada en la Biblia, y si alguien se atreve a pensar o creer diferente, como este sacerdote católico, así le voy a llamar a los pastores que son así, si alguien se atreve a pensar como este sacerdote o pastor adventista piensa, entonces se le arma la Santa Inquisición, lo llevan a la junta directiva, lo borran de la iglesia y pueden borrar hasta una congregación completa, porque alguien maneja ideas de una manera y no quiere que la teología que él dice tener sea contradicha, y aunque toda la iglesia tenga la razón y el pastor o el líder aquel esté en pañales con respecto a aquella doctrina, con respecto a aquel tema, pues lo que le importa es la autoridad que él posee para abusar y usar y manipular la iglesia. Suele suceder, como también he visto, el lado contrario, de algunos hermanos que son muy hábiles para manejar la palabra de Dios y controlan a toda la iglesia y la ponen contra el pastor, cuando el pastor también es inocente, puede ser inocente. Los abusos teológicos de liderazgo se dan en todos los lugares donde haya sociedades humanas, porque somos humanos y porque como humanos pues somos perversos, somos corruptos, somos injustos, somos desleales, somos ladrones, somos pícaros, somos baquetones, somos corruptos, somos trapos de inmundicia. Pero cuando se establecen normas que ponen límites, como los que pone End It Now, o pon fin a esto, el plan este, tal como lo aplican en Estados Unidos, si lo aplicaran aquí en Sinaloa, creo que los pastores tendrían mucha distancia que guardar cuando se dirigen a la iglesia y cuando se dirigen a sus miembros. Y también los líderes de la iglesia
tendrían mucha distancia que guardar cuando se dirigen a cualquier miembro de iglesia o a la congregación en total. Le voy a leer lo que el apóstol Pablo dice. Esto lo hago porque a veces por culpa de hombres corruptos que tienen responsabilidad en la iglesia, o que tienen cargos, o que tienen estudios en la iglesia, que son licenciados en teología, que son máster en teología, que tienen doctorados en teología, pues quieren dominar a la iglesia. Tenemos de la Universidad de Andrews muchos corruptos que salen así, de la Universidad de Walla Walla, que quieren meter la apostasía omega a la iglesia, que quieren meter la música no cristiana en la iglesia, que quieren meter prácticas que no son cristianas a la iglesia y que no los quiere meter la iglesia, el miembro común de la iglesia, sino pastores, líderes de la iglesia, que son una vergüenza. Pero que como ellos estudiaron teología, como ellos son líderes de la iglesia, se supone que la iglesia debe de agachar la cabeza, debe de soportarlo todo, no decirles nada, aguantar todo, callarse de la boca, porque la dignidad de los pastores, de los líderes de la iglesia, de aquellos que son corruptos, de aquellos que alimentan mucho su carne y no el espíritu, porque también hay pastores consagrados, como lo dije ahorita. Yo he conocido pastores consagradísimos, que mi respeto para ellos, pero también he conocido pastores pícaros, sinvergüenzas, rateros, violadores de toda clase, cocainómanos. Yo los he conocido y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. A mí no me convencen tan fácilmente los pastores. Y disculpen que se lo diga. Es que son seres humanos y maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel pastor que es espiritual. Pero no todos son así. Por eso en la iglesia el plan End It Now debe ser aplicado aquí en Sinaloa y en todo México en todo el sentido estricto de la palabra, como se aplica en Estados Unidos, y deben de darse pláticas también donde se hablen de los límites que deben de tener los líderes de la iglesia, que deben de tener también los pastores también. Porque mi hermano, a mí me ha tocado participar en actividades de la iglesia donde los he visto hacer leña del árbol caído, o que borran de la iglesia a alguien y lo llaman apóstata, lo llaman blasfemo. A mí me borraron de la iglesia y fui tratado de esa manera, incluso por líderes de la asociación a la cual pertenezco, que ya no están aquí. Bendito sea Dios y doy gloria a Dios que los quitaron de aquí por fin. Y quién sabe dónde anden. Pero si les hubiera hecho caso a esos presidentes o a esos líderes, yo no estaría en la iglesia ahorita. Estuviera donde ellos hubieran querido que yo estuviera lejos. Debe de haber límites para que la iglesia no pegue de grito, para que la iglesia lo respete, para que la iglesia no murmure. No nomás es usar la Biblia, la lección de escuela sabática, para decir cállense de la boca, no digan nada. Dice el apóstol Pedro lo siguiente, es duro lo que le estoy diciendo, pero esa es una gran realidad. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo, déjeme ubicarla, ahorita lo tenía, déjeme ver. Dice, siervos, es capítulo 2, versículo 18 en adelante.
Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Los miembros de iglesia deben de ser sujetos a sus líderes. Es muy cierto. No solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Es muy cierto. Alabo a Dios por lo que Pedro dice. Porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Si alguien padece injustamente, si es acusado injustamente por quien quiera que sea, honra a Dios. Honra a Dios. Y si es sumiso, lo honra más. Pero también el apóstol Pedro dice lo siguiente, que sí les va a doler a muchos líderes, a muchos pastores, presidentes de la asociación, presidentes de la unión, presidentes de la división, departamentales de la asociación general. Yo no quiero saber, porque donde quiera que haya seres humanos, se puede presentar esto. Y deben de entenderlo con humildad, aceptarlo con humildad, porque es la palabra de Dios lo que lo dice, no yo. No es que yo esté en contra de los pastores, de los líderes corruptos, perversos, que saben manipular a la iglesia. No, dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrís. Es decir, si yo sufro por ser un pecador, bien merecido lo tengo. Si un pastor, un líder de la iglesia, sufre por sus mañas, sufre por ser corrupto, sufre o lo desprecian por manipular a la iglesia, bien merecido lo tiene. Y el apóstol Pedro lo dice, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrís. Es decir, no hay gloria ninguna si algún líder, pastor o miembro de iglesia es castigado, abofeteado, porque vive en pecado, porque no quiere enderezarse, sea pastor o sea líder o sea quien sea. No hay gloria en ello. La gloria está en sufrir verdaderamente porque se es justo, porque se refleja el carácter de Jesús. Pero cuando no se refleja, lo mejor es que el pastorcito se calle de la boca, que el líder se calle de la boca y se someta a la voluntad divina y ponga sus límites y respete a la iglesia. Y la respete. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Ok? De los que sufren por Cristo no digo nada. Pero de los que sufren, sea pastores, líderes de la iglesia o miembros de iglesia, por corruptos, allí si la iglesia murmura, si la iglesia no se calla, si la iglesia dice algo, mejor es que se aguanten. Y si es posible que renuncien a su responsabilidad para que esos pícaros no estén donde están. Y se larguen de allí y ocupe su lugar alguien que de veras sea cristiano. Así sea un líder de una iglesia, pastor de un distrito, presidente de una asociación, presidente de una unión, de una división o departamentales de donde sea. Porque se da. Y no cerremos nuestros ojos a eso. Así que, mi hermano, despertemos. No tengamos miedo en hablar. Mientras que la Biblia lo diga, hay que decirlo. Así es que, discúlpenme si les he ofendido. No es mi objetivo. No me estoy dirigiendo a ningún pastor en especial, ni a algún líder de la iglesia en especial. Cada quien sabe cómo es delante de Dios. Y yo les hago la invitación a los líderes de la iglesia que no sean corruptos,
que entreguen su corazón a Jesús, que sean sumisos a la voz de Dios. También hago un llamado a los presidentes de las asociaciones, a presidentes de las divisiones, de uniones, que sean cristianos genuinos, que se apeguen a la palabra de Dios, que no anden yendo a vacacionar al lugar donde agarran ideas locas, tontas, absurdas, ideas idiotas que después vienen y las quieren meter a la iglesia. Que se dejen de eso. Y si no quieren que diga nada de eso, cállense, cambien su manera de vivir o dejen la responsabilidad que tienen. Vamos a orar. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias, Padre de amor, por tu gran bondad. Gracias por tu palabra, porque podemos confiar en ella. Que tu palabra, Padre Santo, caiga en buen terreno. Que doblegue el corazón de los miembros de iglesia, pero que también doblegue el corazón de aquellos que mantienen el orgullo, el egoísmo, de aquellos que tienen prepotencia, de aquellos que son narcisistas en la iglesia, de aquellos que manipulan, controlan, abusan de la iglesia y no te miran a ti ni miran a tu Hijo amado. Abre nuestros ojos, Padre Santo, como abriste los ojos de Jesse, el siervo de Eliseo, para que podamos ver tu gloria. Y al ver tu gloria, nos sintamos, Padre Santo, cuán insignificantes somos y nuestra vida sea transformada al contemplar únicamente a Cristo Jesús. Que la vida de Jesús sea nuestro ejemplo, no solamente el mío, también de mis hermanos y de mis pastores, de mis líderes y de todos aquellos líderes de la iglesia a nivel global, a nivel Sinaloa, a nivel global, donde quiera que sea. Perdóname, Padre eterno, si he dado la referencia de alguien en especial que abusó de su responsabilidad para lograr lo que quería. Perdona a tal pastor. Perdona a aquellos pastores que han actuado igual. Y humilla a los Padres Santos con el ejemplo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Que contemplen a Jesús y al contemplar a Jesús sean doblegados y reflejen tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.